Hola, me llamo María Isabel, este es mi ambiente, estoy en el campo y aquí hago muchos de mis vídeos. Hoy voy a hablar de la puntada zigzag que está aquí, es la puntada más utilizada y dice que se puede utilizar el prensatela universal y aquí viene la tensión para ajustar la tensión y lo ancho y lo largo de la puntada. Por ejemplo, la vamos a dejar la tensión normal y el ancho y el largo de la puntada. Debajo, en el botón de debajo, pues si es menos, pulsamos en el botón de menos y lo vamos bajando la anchura. Cuando ya no se puede más, ya pita 2 veces la máquina. Lo mismo la longitud de puntada. Se puede ir bajando. Ahí en este caso hasta 0, cuando ya se hace en el mismo sitio durante un tiempo. Y se puede aumentar. Lo máximo son 2. Eso es lo máximo. No, sí. 2,5 es lo máximo. Ya pita 2 veces cuando ya no se puede más. Y si la vamos bajando, lo que está preestablecido viene en color más así en negro. Esas son la puntada preestablecida. Aquí vamos subiendo y la puntada preestablecida es 5. Bueno, pues os voy a enseñar una muestra que he hecho. Esta será la puntada preestablecida y eso es el ancho de puntada más estrecho y el largo más estrecho. Quedaría así. He empezado aquí haciéndolo y no avanzaba porque el fabricante advierte que cuando es así, muy juntos las puntadas, se utilice en lugar del prensatelas A, se utilice el B. Lo he dejado para que se vea lo que puede pasar. Entonces en ese caso se utiliza el prensatelas B. Esto es la anchura de puntada más grande y la longitud de puntada más grande. Esto es lo más pequeño de las dos y esto es lo más grande de las dos. Y en este caso es la anchura más grande que se puede y la longitud de puntada más pequeña. Quedaría así. Y esto es lo contrario. La anchura más pequeña y la longitud de puntada más grande. Esto es, por ejemplo, para coser tejidos elásticos, aunque la máquina ya tiene otras puntadas especiales para tejidos elásticos. Voy a poner 2 ejemplos en cómo se pueden utilizar el zigzag, aunque se utiliza para muchísimas cosas más. Creo que cuando la anchura de la puntada es la máxima, se debe bajar un poco la tensión porque queda la tela un poco arrugada. Cuando la puntada es ancha, probar, eso es cuestión de probar. Ahora voy a hacer como el remallado se puede hacer con este punto. Lo voy a hacer en el borde, le voy a poner la anchura de la puntada, se la voy a bajar un poquito, se la voy a poner a 3,5 y no lo voy a hacer en el borde, lo voy a hacer un poquito antes. Corto y ahora le voy a cortar el borde, pero sin llegar al zigzag, y queda así más profesional que si lo hacemos en el borde. Esta misma puntada, ¿veis? Esta misma puntada se puede hacer con el otro prensatela, el prensatela de remallado, pero con el prensatela universal es mejor hacerlo así y no se queda arrugado el borde.
Bueno, en las telas como esta que son de gasa, que no se le puede hacer dobladillo porque se ve por el otro lado, entonces se le puede hacer un zigzag por el borde y la puntada se la he puesto la anchura en 2 y la longitud de puntada en 0,4. Vamos a ver, le he doblado aquí como si fuese este el dobladillo con la plancha. Y ahora voy a hacerle el zigzag por el lado. Le he puesto el prensatelas B. Vamos a ver el resultado que da. Lo he hecho con negro para que se vea mejor, pero se haría con la misma tela. ¿Veis que bien queda? Y ahora se le recorta esto que sobra ahí por el borde, y queda un remate ahí estupendamente por el borde. ¡Hasta pronto!